Buenos días, queridos hermanos. Buenos que seguimos con esta gran fiesta, la fiesta de Pascua, la fiesta más larga, importante de la Iglesia Católica, donde tenemos suficiente tiempo para sanar, liberar, limpiar y quitar todas aquellas áreas en nuestra vida que no nos dejan manifestar a un Jesucristo resucitado, tanto física como interiormente. Bueno, quiero compartirles el título del tema del día de hoy y es volver a nacer. Muchas veces nosotros necesitamos volver a nacer para poder pues manifestar lo que necesitamos manifestar, realmente una nueva vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a ir aquí a la palabra de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor nos dice: había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe de que te diga que todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, qué hermosísima palabra. Uno de los diálogos más hermosos y también importantes de la Santa Biblia. Ese diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Aquí la palabra del Señor nos dice que había un fariseo llamado Nicodemo, hombre importante entre los judíos. Vamos a conocer un poquito quién era Nicodemo. Nicodemo aquí dice que era fariseo. Un fariseo es una persona que pertenecía a un grupo religioso en el tiempo de Jesús que se caracterizaban por observar escrupulosamente los preceptos de la ley mosaica. Ese era un fariseo, aquellas personas que escrupulosamente seguían la ley mosaica. Y este Nicodemo pertenecía a este grupo de los fariseos. Pero fíjese que principalmente a este grupo de los fariseos se interesaban más por las manifestaciones externas de estos preceptos que por seguir la espiritualidad de la ley. O sea que en sí ellos se caracterizaban más se puede decir, por lo externo que por lo espiritual. O sea, ellos más seguían esta ley mosaica para mostrar lo que realmente no eran. No les importaba tanto lo espiritual, el significado de la ley mosaica espiritual, sino ellos, pues, se puede decir, ser personas populares y pues llevar, se puede decir, que el control de los demás. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que yo pienso y creo que Nicodemo se caracterizaba por ser un poquito diferente. Sí pertenecía a los fariseos, sí pertenecía a este grupo de personas, ¿verdad? Que se interesaban más por la manifestación externa de estos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Él pertenecía a este grupo y también pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un consejo o asamblea supremo nacional y religioso de los judíos,
que existía desde el siglo III antes de Cristo y existió en el siglo I después de Cristo. O sea, él también pertenecía a esta asamblea, a este grupo de los del Sanedrín. Y pues, queridos hermanos, según el diccionario, si usted lo busca, fariseo significa persona hipócrita. Y dice que finge una moral, sentimientos y creencias religiosos que no tiene. O sea, esos eran los fariseos. Manifestaban una moral, fíjese, manifestaban una moral, unos sentimientos y creencias religiosos que no tenían. O sea, solamente los manifestaban, pero no los ponían en práctica. Conocían la ley mosaica, conocían la ley de Moisés, pero no la ponían en práctica. Pero como le digo, Nicodemo, pienso yo, que era un poquito diferente que ellos. Le voy a decir, aunque como lo dije anteriormente, formaba parte de los fariseos, pero fíjese, vamos a conocerlo un poquito más adelante, en realidad, cómo era su interior de Nicodemo, por las mismas palabras que él expresó en este diálogo con nuestro Señor Jesucristo. Dice, fue de noche a visitar a Jesús. Lo visitó de noche, no fue de día. ¿Por qué? Porque formaba parte de este grupo de los del Sanedrín, de los fariseos. Y ustedes saben que la mayoría, excepto Nicodemo, pues estaban contra de la doctrina de Jesús, estaban contra de lo que él comunicaba a las personas, contra de los milagros que hacía y más en sábado. Entonces, muy probablemente, Nicodemo quería hablar con Jesús, quería acercarse a Jesús, era uno de sus seguidores, pero sin que lo supieran los demás. Y por eso es que él lo visitó de noche, para que se puede decir protegerse y proteger a Jesús también de esa manera de los del grupo del Sanedrín, de los grupos del fariseo, de los fariseos, porque como ustedes saben, pues siempre estaban en contra de lo que Jesús hacía y decía. Y pues también dice que Nicodemo, en ese diálogo que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjense, queridos hermanos, aquí como la palabra del Señor, aquí nos dice que Nicodemo era un hombre importante, un judío importante, perteneciente del Sanedrín y del grupo de los fariseos, pero también dice que era un hombre rico, importante, con dinero. Y él reconoce, le dice maestro a nuestro Señor Jesucristo, al carpintero, porque eso era Jesús en aquel entonces. Jesús, el carpintero, el hijo de José. Entonces él lo reconoce como maestro. Dice, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Oh my God, que como dice aquí, qué humildad de Nicodemo, porque dice, Dios te ha enviado a enseñarnos, un hombre que conocía la ley mosaica, que tenía conocimiento, un hombre rico, estudiado, pero humilde. Nicodemo, por eso le digo que era diferente que todos los demás fariseos. Uno entre, pues, esos muchos, ¿verdad? Que manifestaba lo que realmente era física e interiormente. Y dice, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Reconoce el gran poder de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Qué humildad, que Dios nos dé la gracia de seguir este ejemplo de Nicodemo, que tenía un nivel alto, pero que era un hombre muy humilde. Y dice, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que aquí Jesús le dice, Nicodemo, yo sé que tú eres un fariseo que sabes de la ley mosaica y todo, pero te aseguro que si no naces de nuevo no podrás entrar al reino de Dios, tú y todos tus demás compañeros del Sanedrín, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le deja bien claro a Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hermanos, nacer de nuevo es tener un cambio de vida, una conversión. O sea que Jesús le dijo, te aseguro, Nicodemo, que si no se les nota lo que leen y lo que estudian,
no podrán entrar en el reino de Dios. Fue lo que Jesús les dejó bien claro. Ustedes predican, pero no practican lo que comunican a las demás personas. Al menos, pues, los que formaban parte de ese grupo, ¿verdad? Porque como decían, ellos se preocupaban más por las manifestaciones exteriores que por la espiritualidad de la ley mosaica. Entonces, pues, queridos hermanos, aquí el nacer de nuevo, como le dijo, como le comunicó Jesús a Nicodemo, te aseguro que si no nacen de nuevo no podrán ver el reino de Dios. Aquí el nacer de nuevo, que es la conversión, hermanos, es la transformación de alguien o algo en cierta cosa que antes no era. O sea, como le dijera yo, también es transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Que en pocas palabras, usted y yo, como seguidores y servidores de Cristo, tenemos que manifestar a un Jesucristo resucitado dentro y fuera de nosotros. Tenemos que manifestar el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que entra y penetra dentro de nosotros y entonces hace su función, porque la palabra del Señor así lo dice por medio del profeta Isaías, que su palabra no regresa vacía, sino que hace su efecto y da fruto, y fruto en abundancia a su debido tiempo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando a veces usted y yo no manifestamos en realidad que la palabra de Dios, que Dios por medio, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su cuerpo, por medio de su palabra, por medio de todo lo que nosotros hacemos espiritualmente, no lo hemos manifestado como de verdad es porque tal vez está algo, una barrera, ¿verdad? Como dice también la palabra del Señor, el pecado ha formado una barrera entre Dios y nosotros. Hay una barrera que no deja que penetre el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo resucitado dentro de nosotros y nos dé esa nueva vida, ¿verdad? Y esas barreras de pecado tienen que caer para que nosotros podamos tener esa nueva vida. ¿Por qué? Porque dice aquí el Señor Jesucristo en su palabra, dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero fíjense, esta bendita y santa palabra de Dios lo que dice, no puede ver, habla en presente Jesús. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando usted y yo no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. No podemos entender las cosas divinas y espirituales. Así como Nicodemo decía, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Nicodemo no entendía las cosas profundas espirituales de las que Jesús le hablaba, ni tampoco los fariseos, los maestros de la ley, esos miembros del Sanedrín no las entendían. ¿Por qué? Porque no habían tenido esa conversión, no habían tenido ese cambio de vida, no habían tenido ese encuentro con nuestro Dios. Y cuando tú y yo no tenemos esa conversión, no podemos entender las cosas divinas, no podemos entender las cosas de Dios y no podemos obviamente manifestarlas porque no las entendemos. Así, simple y sencillamente así es, porque así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede visualizarlo, no puede entrar en los misterios divinos de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que cuando usted y yo no hemos resucitado con Cristo, no hemos vuelto a nacer en Cristo nuestro Señor, hacemos y tenemos un Cristo a nuestra medida. Sí, hacemos y tenemos un Cristo a nuestra medida, queridos hermanos. En realidad, tenemos años siguiéndolo y sirviéndolo, pero nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra forma de vivir no lo manifiesta. Y entonces somos cristianos católicos conforme nuestra comodidad, conforme lo que nosotros creemos, pensamos y manifestamos, queridos hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente, es otra cosa, ¿verdad? Porque como dice el Señor, mejor fueras frío
o fueras caliente, porque tibio estoy a punto de vomitarte. O sea, entramos en una tibieza espiritual. O sea, seguimos y servimos a Dios, pero tenemos un pie dentro de las cosas de Dios y tenemos otro pie fuera de lo que es la humanidad, fuera de Dios en el mundo. Y pues las cosas divinas y de Dios no caminan de esa manera. O somos verdaderamente cristianos católicos, o somos personas tibias y no manifestamos lo que realmente creemos, decimos y profetizamos, como lo dice el Señor, que eran los fariseos. Amén. Entonces, aquí, queridos hermanos, dice Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Fíjense, queridos hermanos, Nicodemo no entendía eso. ¿Cómo puedo volver a nacer? ¿Que tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Bueno, espiritualmente sí se puede, sí se puede. Jesús nos tiene llamados a nacer de nuevo, a entrar al vientre de nuestra madre y volver a nacer, dejar en el vientre de la madre todo lo que se nos transmitió dentro de ese vientre, que son pecados, vicios, maldiciones y enfermedades que se nos transmiten desde el vientre, desde el momento de la concepción, queridos hermanos, desde el vientre materno. Y usted a lo mejor dice, ay no, yo la verdad no creo en eso, no creo en la sanación del vientre materno, no creo en la liberación del vientre materno, pero es real y existe porque es bíblico. Aquí lo dice el Señor: te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo lo muestra. ¿Qué será que tengo que irme? ¿Tenemos que irnos al vientre materno otra vez? ¿Será? Aquí lo dice él. ¿Cómo puede uno nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre? O sea que la posibilidad está ahí. Y miren, el salmista en el Salmo 50 nos dice: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. O sea, ahí lo dice también el salmista, lo confirma. Soy malo desde que nací. Dice, soy pecador desde el seno de mi madre. Mi madre me concibió en pecado, dice el salmista. Así lo dice el salmista, ¿verdad? Él, cuando reconoció su gran pecado, así lo expresó. Y pues lo reconfirmamos porque confirmado está, ¿verdad? Por medio del salmista, pero lo reconfirmamos en Éxodo 34, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7, la palabra del Señor nos dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, hasta la quinta generación. Padres, nietos, padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Aquí está, queridos hermanos, hasta la quinta generación se transmiten esas maldiciones, pecados, vicios y enfermedades ancestrales, queridos hermanos. Pero en esta misma palabra de Dios, el Señor dice que Él bendice a los hijos de sus siervos, aquellos que nos esforzamos por no pecar. Bendice hasta la milésima generación. Vale la pena romper cadenas ancestrales. ¿A qué vamos, queridos hermanos? Aquí el Señor Jesús nos habla por medio de su palabra y dice: Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que le expresó el Señor Jesús a Nicodemo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a entender qué es nacer de agua y nacer del Espíritu. ¡Qué emoción! Aquí en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 11, dice, Juan el Bautista habla se puede decir, de este volver a nacer de agua y del Espíritu. Dice San Juan el Bautista, dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Palabra del Señor.
Entonces, queridos hermanos, nacer de agua y nacer del Espíritu es ser bautizados del agua, que cuando somos bautizados del agua es cuando usted y yo fuimos pequeñitos o si nos bautizaron ya más grandes, pero es el bautismo que nos libera del pecado original, bautizados por el agua. Y ahí dice Jesús, el que no nace de nuevo, bautismo del agua, el que no nace del agua, bautismo de lo que es el agua, ¿verdad? Y del fuego de Espíritu Santo no podrá ver el reino de Dios. Y aquí el que bautiza con agua, como dijo Juan Bautista, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí, dice, pero después de mí viene otro que los bautizará con Espíritu Santo, con fuego. Ese espíritu, ese bautismo del que habla Juan el Bautista, que nos bautizará nuestro Señor Jesucristo, solamente viene por medio de Él. Él viene bautizando con fuego, con Espíritu Santo, y es cuando usted y yo nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, cuando sentimos caliente de la cabeza a los pies todo nuestro cuerpo y muchos caemos en el descanso del Espíritu. Nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y nunca más podemos volver a ser los mismos después de que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y tenemos ese bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque este bautismo del Espíritu Santo y fuego nos evita, nos libera del pecado actual. El pecado actual se divide en dos pecados: pecado venial y pecado mortal, ¿verdad? El pecado venial sabemos que es una falta leve en contra de Dios y de la Santa Iglesia, con sentimientos y consentimientos imperfectos. Cuando pecamos es inconscientemente, pero el pecado mortal es aquel que mata el alma, por eso se llama mortal. Y pues ahora sí que se puede decir que prepara el alma para la muerte eterna. El pecado mortal, ese solamente se nos es limpiado y liberado por medio de la confesión, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, quiero decirles que cuando usted y yo nos hemos encontrado con nuestro Señor Jesucristo y recibimos ese bautismo del Espíritu Santo y de fuego, entonces este bautismo nos evita pecar venialmente y mortalmente, porque cuando usted y yo tenemos ese bautismo, pues el Espíritu Santo está encendido y nos deja saber cuando le hemos fallado a Dios y cuando tenemos que ir a confesarnos al sacerdote ese pecado venial, ese pecado mortal. Pero también cuando usted y yo tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos muestra por medio de su Espíritu Santo el pecado que nosotros tenemos dentro de nosotros, que se nos fue transmitido desde el momento de la concepción o desde el vientre materno, y que no nos deja llevar una vida en santidad. Y pues es ese pecado del que vamos a ser hoy liberados, ¿verdad? Y que el Señor lo va a mostrar para que usted y yo lo podamos confesar y que pueda salir pues de raíz. ¿Por qué? Porque aquí dice Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: por medio del bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo a una nueva vida. Por medio del bautismo hemos resucitado con Cristo a una nueva vida y tenemos que manifestarla. Miren, hermanos, y por medio del bautismo nosotros no solamente formamos parte de la familia de Dios, a ser hijos de Dios, ya no ser creación de Dios, sino formar parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, pero también como hijos de Dios tenemos nuestras beneficios. Somos herederos de la salvación, pero también tenemos nuestras responsabilidades. Nuestros hijos tienen responsabilidades con nosotros como padres y nosotros tuvimos nuestras responsabilidades con nuestros padres. Así también nosotros tenemos nuestra responsabilidad con nuestro Dios Todopoderoso, y es la de vivir y caminar en nuestra vida en santidad para poder alcanzar el reino de Dios. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo: no te extrañe que te diga que todos tienen que nacer de nuevo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios. No te sorprenda que te diga que todos tienen que volver a ser de nuevo. ¿Qué les puedo decir, queridos hermanos? Este nacer de nuevo es
continuo, porque son muchas áreas las que a veces tenemos dañadas. Nosotros venimos de una familia, de una generación muy dañada donde nuestros padres eran alcohólicos, sufrían de infidelidad, practicaban naturalmente la brujería, la hechicería, pecados, vicios. Para ellos era algo normal, ¿verdad? Pero no ante los ojos de Dios, y se nos transmitieron, se puede decir, esos pecados desde la quinta generación, y hay que limpiarlos y sacarlos para fuera. ¿Por qué? Porque hoy hay áreas en las que ya están listas para ser liberadas, para ser sanadas, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez usted y yo, durante la cuaresma, por 40 días, dejamos un vicio, dejamos un pecado, pero ya después de estos días que ya pasó la cuaresma, que ya estamos en la fiesta de Pascua, ya lo volvimos a agarrar y llegó con más fuerza. ¿Por qué? Porque no está arrancado de raíz. Y aquí el Señor, queridos hermanos, pues nos dice por medio de su palabra en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, dice: arranquen de raíz, dice, la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense los unos a los otros como Cristo los perdonó a ustedes. Palabra de Dios. Arranquen de raíz. Qué hermosa palabra. Arranquen de raíz. Hay algo que ya está listo, querida hermana y querido hermano, para ser arrancado de raíz en este día que quisiste dejar por 40 días en la cuaresma, pero no lo lograste. Pero aquí está nuestro Dios Todopoderoso, que nos da esa gracia de ser liberados completamente de raíz. Volver a nacer en Cristo, hermanos, volver a nacer solamente en Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar nuestras manos. Cierra tus ojos, querida hermana, porque vas a ser llevado, vas a ser llevada al vientre materno, vas a ser llevada y llevado a ese momento en que fuimos concebidos, a ese momento en el que estuvimos dentro del vientre materno, porque hoy habla Nicodemo, y cuando Jesús le dice, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. Tú y yo no entendemos a veces los misterios de Dios, no podemos entrar a las profundidades de Dios, porque ese viejo yo no nos deja, no nos lo permite. Entonces vamos a confiar en el Señor, en el que nos va a llevar por medio de su Espíritu Santo a tener ese bautismo del Espíritu, ese bautismo de fuego del que Él habla hoy en su palabra. Cierra tus ojitos y en estos momentos clamamos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso en este momento y en este lugar. Oh Señor Jesús, tú que vienes bautizando con fuego, bautizando con Espíritu Santo, te pedimos que te hagas presente por medio de ese Espíritu Santo. Nosotros creemos, declaramos que tú eres un Jesús vivo, un Jesús resucitado, y queremos resucitar en ti, Señor Jesús. Por eso en estos momentos yo te pido que te hagas presente por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares de mis hermanos, en mis hermanos que están en estos momentos presentes recibiendo esta oración, este mensaje, Señor. Y en estos momentos te pido que los lleves, que los transportes hasta el momento en que fueron concebidos, al momento en el que estuvieron dentro del vientre de mamá, donde ahí en el primero, desde ese momento, Señor, en el que se les transmitieron esas maldades, esos pecados de los que tú hablas hoy en tu palabra, las maldades. Dios castiga las maldades, los pecados de los padres en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, bendito Dios. Ahí en esos, queremos en estos momentos sentir, Señor, esa sanación, esa liberación física, interior, Señor bendito. En estos momentos te pido grandemente que escuches nuestra oración, tú que eres un Dios de misericordia y de bondad y que sigues perdonando, Señor, los pecados ancestrales, bendito Señor. En estos momentos yo te pido, Señor, que liberes a cada uno de mis hermanos de toda maldición, pecado, vicio, enfermedad ancestral, Señor, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación paterna y materna, desde el momento de la concepción
desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y noveno mes de gestación, bendito Dios, de todos esos vicios y pecados que ellos han querido dejar, pero que no han podido. ¿Cuál es ese pecado, querida hermana y querido hermano, que tú quisiste dejar en la cuaresma? ¿Qué fue? Los gritos, los insultos, la amargura. El Señor dice, oye, arranquen de raíz toda la amargura, las pasiones, los vicios, los insultos, los odios, la mentira, todo lo que nosotros quisimos dejar. ¿Qué fue lo que quisiste dejar? El alcohol, la droga, el vicio del celular, de la tecnología, el enojo, la mentira, el chisme. ¿Qué es lo que tú has querido dejar desde hace años y que no lo has logrado y que lo has intentado una y otra vez? Pero que el Señor hoy te dice que está listo para salir, listo, y en estos momentos recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor esa liberación. Esa liberación, el Señor en estos momentos está sacando desde el vientre materno. Recíbelo, porque hay personas en estos momentos que están sintiendo un desprendimiento. Estás sintiendo un desprendimiento desde lo profundo, desde tus entrañas. Está en estos momentos el Señor liberándote, sanándote, limpiándote de ese pecado, de esa maldición, de esa enfermedad. Es de ese vicio ancestral desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación paterna y materna, desde el momento de la concepción, vientre materno, niñez y adolescencia. Ese alcoholismo fuera en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Esa drogadicción, esa adicción al mundo, al chisme, a la mentira, ese odio, ese rencor, esa enfermedad ancestral que viene causada por el pecado. Aquí hay pecados ancestrales que te causaron una enfermedad ancestral y el Señor se está llevando ese pecado, y con ese pecado, con ese vicio ancestral, se está llevando esa enfermedad crónica, mortal, ancestral, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación. Recibe no solamente tu liberación, no solamente de ese pecado, no solamente la liberación de ese pecado, de esa maldición, sino también la sanación que era causada por ese pecado y por ese vicio. Recíbela en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibe en esos momentos esa liberación de ese odio, rencor, resentimiento, de esa mentira, de todo eso que en estos momentos te atormentaba tu mente y corazón. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque en estos momentos el Señor te está liberando de esa depresión, de esa ansiedad, de esa desesperación que era causada por este pecado y por este vicio. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. En estos momentos rompemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con el poder de su bendita y santa sangre, con el poder de su bendita y santo espíritu, rompemos toda maldición, toda cadena ancestral de toda enfermedad, vicio, enfermedad y pecado ancestral. Lo rompemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en nuestros padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y hasta la milésima generación. Quedamos libres en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de todo adulterio, de toda infidelidad, de todo alcoholismo, drogadicción, de toda mentira, de todo pecado, de toda maldad y de toda enfermedad crónica y mortal ancestral desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación. Recibe esta liberación y sanación, no solamente para ti personalmente, sino para tus hijos, para tus nietos, bisnietos y tataranietos. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, porque tal vez tú venías arrastrando una cadena ancestral de alcoholismo de tus padres que se le transmitieron a tus hijos, pero queda completamente rota en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por el poder de un Jesucristo resucitado. Recibe esa nueva vida, volver a nacer en estos momentos. Estás volviendo a nacer, querida hermana. Siente en estos momentos, sigues en el vientre de tu madre, querida hermana y querido hermano, y en estos momentos el Señor te da ese bautismo del Espíritu Santo.
Te digo que el que no nace de agua y no nace del Espíritu no puede entender, no puede ver el reino de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, querida hermana y querido hermano. Recibe ese bautismo de agua y del Espíritu del que habla el Señor. Recibe en el nombre de Jesucristo nuestro Señor ese bautismo del Espíritu, ese bautismo de fuego que te va a dar la gracia, el poder de no pecar más contra nuestro Dios en alma y cuerpo y espíritu, deliberadamente. Recíbelo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que te está dando esa fuerza sobrehumana. Recibe esa fuerza sobrehumana para no volver a caer en el alcoholismo, en el adulterio, para no volver a caer en ese pecado, en ese vicio. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, recibe el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su Espíritu Santo, liberador, sanador y resucitador. Bendito y alabado seas, oh Padre, en estos momentos te pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor por ese nacer de nuevo de cada uno de mis hermanos, de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, Padre, que rompas toda cadena, toda maldición ancestral, Padre Dios Todopoderoso, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación paterna y materna, desde el momento de la concepción, vientre materno y niñez y adolescencia, Señor, de todo pecado, maldición, vicio, enfermedad ancestral. Bendito Dios, y todos los declaramos libres y sanos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, y por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles. Amén, así sea.